Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos hoy aquí una vez más en Road to Ragnarok. Hoy toca dar un nuevo paso en nuestro viaje hacia el Ragnarok porque, como ya os había comentado en el primer vídeo de esta miniserie, todos los martes PlayStation va a publicar un vídeo documental y cada semana se va a centrar en un aspecto del juego y en uno de los 9 reinos del juego. En el caso de hoy, como vais a ver ahora por aquí, que ya lo tengo abierto, he estado esperando a que lo publicasen porque sabía que lo publicaban a las 5. O sea, la visualización número 6, preparadito para verlo, como veis aquí arriba. Combate y enemigos toca ver hoy. Y el reino en el que se van a centrar es Afelheim. O sea que vamos a ver un poquito de Afelheim y a ver qué nos cuentan la buena gente de PlayStation. Venga, vamos allá. ¿Cuánto está esto, no? Por cierto, si me notáis un poco... espérate que empiezan a hablar. Si me notáis la voz un poco rara es que estoy resfriado, es lo que iba a decir. Que ha venido el frío y estoy bastante resfriado. Y bueno, se aguanta para reaccionar a esto de God of War, que tiene ganas de verlo. Este es el primer reino de Midgard que vimos, ¿no? ¿O es ya Afelheim eso? Sí, es Afelheim, por la luz. Roberto Clemente. I'm a senior combat animator here at Sony. Animador de combate senior. My name is Kim Wynn and I'm a gameplay animator. Animadora de gameplay. I'm Sabra, and I'm a senior VFX artist on God of War. Visual Ragnarok. effects. My name is Grace Pan, and I'm a gameplay animator in God Gameplay of War animator. Ragnarok. Hi, I'm Stephen O'Hara, GBA, combat designer on Hostia, God no, of War. ¿cómo? ¿Stephen? ¿Cómo? Stephen Oyarivir. A ver. Stephen Oyarivir. A ver cómo lo dice él. Que no es más curioso, tú. A ver. Ragnarok. Hi, I'm Stephen O'Hara, GBA, combat designer on God of Oyarivir. War. And I create interesting and memorable creatures that players like to attack. Crea and defend los enemigos, vaya. As an animator, you gave life to characters. You make them move, you gave them personalities, you gave them weight. El maldito Tyr. My role as a VFX artist is to put the power behind. Porque se han ido los subtítulos. Coño, perdón. You are Le da in alergia a los fire movimientos. and earth and water and wind. Como animadora. Whether you are throwing your Aquí hay clips nuevos, ¿eh? or on the receiving ¿O no? end of an enemy spell. Algún clip nuevo había, creo. VFX is what really gives the movement and the danger to every move that a character or enemy makes. Esto es nuevo, ¿no? I work really closely with the design team. Esto and sí que es the nuevo. art team Esto sí que es on nuevo. this project Esta es la imagen de la preview del otro We día. actually work a lot with camera, along with the guidance of our great camera team. So I find myself doing fight choreography sometimes. Tiene que molar un huevo hacer todas esas capturas de movimiento. ¡Mira a Atreus montado en el ciervo, The tú! challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation of creating a creature, but it's really es todo navigating nuevo, that tú. line between frustrating and engaging. We want to make something Esto es that todo makes nuevo. players lean forward and focus and really try hard against that enemy and feel good about overcoming that, but we Qué guapo. don't want to make them feel Esto defeated está en if they 4K, can't por create. cierto, porque se ve un poco pixelado, ¿eh? Le voy a dar... Sí, está en 4K, pues, joder. It feels rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. Mira las ejecuciones. After the last game, we've heard the community cry out for more Mira, otro enemigo nuevo. bosses, bigger creatures, and enemy variety, and this time we really leaned into that. So in Oh. God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each realm Esa is era going Tyr. to have like its own Una imagen theme nueva de of Tyr. enemies that are very unique to that space. For example, in Alfheim, we're familiar Alfheim. with the Dark Elves, but this time around, Ese ataque es we're nuevo. fighting light elves, such as the Elfos de Light luz. Elf Warrior. En vez de, en el anterior eran los elfos oscuros, ¿puede ser? The last God of War game is we don't have to think about the camera and how close combat is going to feel. We already have that knowledge, so we can build upon the close camera that we have, and we can iterate on enemies, creating more interesting scenarios. In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master. ¿Cuántos clips nuevos de combate? Tú, me encanta. Tiene como rayos, Kratos. Espera, ¿por qué tiene rayos, Kratos? Espera, o sea, miramos este clip. Es que ya lo he visto varias veces. Fíjate, tira el hacha, no hay rayos. Da contra el suelo y salen unos rayos. ¿Son del enemigo igual? The previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this game, you see Atreus moving more. ¡Ojo al Atreus! ¡Con ganchito! As a companion. ¡El ganchito del Atreus! Ya hay que subirlo. Me gusta. In regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it.
When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Ese escudo nuevo. Ragnarok, we want to really make Oh, lo de bigger, make enganchar, it eso es stronger, increíble, make no it estaba en el more anterior juego. powerful. You want them to be like, oh my gosh, Y lo I echaban didn't know falta. that the Blades of Chaos could get even better, but look at that. Me gusta, me gusta. As Kratos gets more powerful, he's going to have access to newer combos and newer abilities that will. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Ese combo, tú. One of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a new El combat grapple, lo de engancharla, ¿verdad? Eso es increíble. I'm very excited Para for seguir los players combos. to try the blade grapple traversal moves. That brings Y también so puedes much more usarlo para speed moverte. into Increíble esto. The movement and the dynamic feel to it. One of the ways we've expanded Kratos combat this time around is we've given more utility and choice to his shield loadout. El escudo le da más utilidad. Lo habíamos visto en las previews ya. No me gustan mucho los círculos que salen alrededor de los enemigos. Me parece muy feo. One new mechanic or element that I'm really No me gusta nada excited eso, about el is círculo amarillo que sale. combo finishers. Building up the stun meter this time Los finishes around de combo. will lead to No me molan different nada ways esos to círculos, de hecho, tío. basically decapitate the enemy. You're going to be able to choose, which weapon you want to have when you kill a guy. Another feature that we've added for Kratos Me gusta. is his new pre-fall attack. Uh, You could jump off a ledge, me gusta. and if there's an enemy below Esto es lo que you, habíamos visto en la preview. down on him. Esto me gusta. Para iniciar combos, me gusta. There's such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. Mira, mira, esto es And as Kratos, increíble. now that you have Increíble. so much mobility and that you can also take advantage of that Increíble. verticality, I think it just adds such another interesting layer to a fight. Y fijaos en todos los enemigos distintos que estamos viendo a lo largo del vídeo, ¿eh? Ojo, ya hemos visto más que en todo God of War 2018. El círculo amarillo, tengo que pausarlo, un momento, tengo que pausarlo porque me está molestando una cosa. El círculo amarillo que sale alrededor de los personajes cuando están haciendo ataques es demasiado grande y molesto, tío. No me gusta nada. Nada. Some of the new expanded Espera, ¿qué tenía Atreus? ¿Con qué estaba pegando Atreus? ¿Con qué pega? No era. ¿Qué tiene en la mano? ¿Tiene una espada? Some of the new expanded ¿Qué era? companion actions that ¿Qué you'll es see eso? Atreus do leverage the Mira, 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 otra vez. older now, he's bigger now. ¿Con qué And pega? ¿Es he's con el different arco? from Kratos, so his magic has a different flavor. Not only that the Menudo fight power up doesn't del stay Atreus, together, ¿no? there are also a lot of mini games and player interaction moments. For example, like the puzzle systems and the set pieces. You definitely will see a lot more collaborations between father and son. Este sitio no sé qué reino es todavía. ¿Este sitio dónde se sitúa? Dos valquirias. ¡Oh, Dios! ¿Nos van a enseñar esto? There's so much that goes Ah, into no. building a big set piece. You basically iterate and iterate and iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. Qué guapo está el combate, tío. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages before 2018. There were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess. And Un puzzle de focusing on combate, chess pieces. dice. Each piece has its own theme and its own use. You need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or Antes te da we'll una add pista the different acústica rings, such as what we y did los in the last círculos, game, to pero let you know that this no me attack gustan is esos blocked círculos, when you tío. dodge it. No me gusta porque salen mucho, tío, There's constantemente. so No me many gustan different nada. ways that the effects really helps not Prefiero un just destello o show algo, what ¿sabes? the enemy is about, Algo but más show sutil. who the enemy really is. No puedo con lo de Kratos y Toret. Esta pelea va a ser... Dios, va a ser increíble. The character and a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. ¡Yes! I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has. Yo creo que van a sacarse el... en plan, que nos criticabais que no había enemigos en el 1. Pues va a haber tantos en este juego que vamos a flipar, yo creo. Tantos tipos de enemigos. Habrá que ver si los patrones de ataque jugablemente son distintos también o es solo visual. Pero pinta muy bien esto, tío. And
And so I Muy think bien. if you are really into Norse mythology, you'll be Si os apasiona la mitología nórdica. Claro, porque todos estos enemigos no son enemigos random, son enemigos basados en la mitología nórdica. ¿Qué tenía atrás en la mano? Tenía una bola azul. Has been sweated over, bled over, tested, and is fun to play. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Me gusta, me gusta. Estos vídeos son increíbles, tío. Estos vídeos están súper bien porque te enseñan... ¿Cómo decirlo? Te enseñan mucho sin enseñarte nada. Es decir, no te están spoileando ni destripando nada. Es decir, supuestamente nos han enseñado a Affelheim en este vídeo. ¿Qué hemos visto de Affelheim aquí? 3 imágenes más que no nos dicen mucho, ¿sabes? No hemos visto nada realmente de Affelheim en este vídeo. Y nos han enseñado el combate a la vez. Es decir, nos enseñan mecánicamente cómo ha evolucionado el juego, la variedad de enemigos que tal, sin spoilearnos ningún enemigo así principal o ningún boss ni nada. Y nos enseñan las nuevas mecánicas de combate. O sea, te enseñan todo lo que pueden enseñarte sin hacerte spoilers. Ningún tipo de spoiler, además. Me encantan estos vídeos, son increíbles, les dan voz a los desarrolladores. Han salido aquí 4 o 5 desarrolladores hablando y les das voz y les pones cara, y cuando juegues no lo vas a tener muy presente, pero sabrás en la parte de atrás de tu cabeza estará que estas personas hicieron el combate de God of War Ragnarok. No solo estas 5 personas, obviamente, pero les pones cara a algunos de los desarrolladores, te enseñan cosas, mantienen el hype también durante estas semanas, que queda prácticamente nada, ya quedan 15 días para God of War Ragnarok. No queda absolutamente nada, yo tengo un hype que no puedo más, o sea, no puedo más. El combate pinta increíble, me ha gustado muchísimo. Lo que más me ha gustado ha sido lo de lanzar las espadas del caos para atraer a los enemigos. Esto estaba en God of War anteriores. En el de 2018 no estaba y lo eché en falta. Y se agradece que vuelva porque para continuar los combos, cuando matas a un enemigo aquí, pero el otro enemigo está aquí, en vez de ir corriendo y perder el tiempo, te enganchas al enemigo y sigues con el combo y no pierde esa fluidez el combate. Me gusta muchísimo también los nuevos combos y ataques especiales y ejecuciones bastante más gore que se han visto en el vídeo. Los enemigos, no sé cuánta variedad de enemigos hemos visto. Si alguien ha contado todos los tipos de enemigos que han aparecido en este tráiler, que lo pongan en los comentarios. ¿Cuántos han sido? ¿8? ¿9? Un montón. ¿10 más? No lo sé. Han aparecido muchísimos, me ha gustado un montón también eso. Y que pinta muy bien el God of War Ragnarok. Vaya, ya lo hemos visto con las previews, que parece que pinta bien. Con el vídeo de la historia también yo me vení muy arriba. Con el del combate también, que es este que hemos visto hoy, me vení muy arriba. Y solo nos queda esperar una semana más, hasta el martes que viene, donde estaremos ya casi una semana de que llegue el Ragnarok y tendremos otro vídeo más y otro paso en nuestro camino al Ragnarok. Así que muchas gracias por ver el vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, suscribiros si todavía no lo estáis y activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós.